Hola a todos, hoy vamos a hablar de la fisiología pulmonar, parte 1. Como tabla de contenidos tenemos primero la difusión de gases y segundo la relación BQ. Estos son los temas que vamos a tocar en esta tutoría. Entonces, ya vimos todo lo que pasa con la mecánica de la respiración y ahora vamos a ver qué pasa en los pulmones. La primera pregunta que nos surge entonces sería ¿por qué respiramos? Y la respuesta va a ser para obtener energía. Sabemos que tenemos la glucosa y la célula va a comenzar a hacer todos sus procesos metabólicos para generar degradación de esta, el metabolismo de esta. Entonces, cuando ya llegamos al piruvato, vamos a ver que aquí tenemos diferentes opciones. En un medio donde tenemos oxígeno, este piruvato se va a ir hacia la mitocondria y va a pasar al ciclo de Krebs. Cuando terminamos el ciclo de Krebs, este va a pasar a la cadena de transportes de electrones. Y el oxígeno va a ser el aceptor final de toda esta formación de energía. Entonces, cuando hacemos este procedimiento, vamos a obtener un total de 30 a 32 ATP. ¿Qué pasa si, por el contrario, no hay un ambiente con oxígeno? Vamos a favorecer la vía del lactato, que al final esta vía del lactato nos va a generar en total 2 ATP. La diferencia es bastante. ¿Qué pasa adicionalmente? Cuando la mitocondria está haciendo toda su cadena de transporte de electrones, pero no tiene ese receptor final, la mitocondria se va a comenzar a desestabilizar. Y cuando la mitocondria se nos desestabiliza, básicamente no hay vuelta atrás, no hay retorno, ¿listo? Entonces, ya tenemos claro por qué respiramos. Ahora vamos a hablar un poco de la unidad respiratoria. Como vimos en la tutoría de mecánica ventilatoria, tenemos la vía aérea que se divide tanto en vía aérea superior como inferior. Y en la inferior hablábamos de la tráquea, hablábamos de los bronquios, hablábamos de los bronquiolos y de todas estas terminaciones para llegar a lo que sería la unidad respiratoria, que es como tal el alveolo. Y aquí es donde ocurre la difusión de gases. Cuando llegamos al alveolo, vamos a ver cómo estos saquitos alveolares van a estar en contacto con un vaso sanguíneo. Y esto lo vamos a conocer como la barrera alveolo capilar, que es donde vamos a tener nuestro alveolo, que nos va a dar todo ese aire que estamos inhalando, y nuestro glóbulo rojo, que se va a encargar de que podamos absorber y soltar el CO2. Entonces, para ya comenzar a hablar un poco de lo que son los gases, vamos a hablar de los gases ideales, para poder hablar de las leyes de los gases. Lo primero, saber que el gas ideal va a tener algunas características, entonces pues que todas las partículas son idénticas, se van a mover en línea recta, las colisiones son elásticas y no se pierde energía en estas, no hay fuerzas de atracción o de repulsión y el volumen es despreciable. Ahora sí, entrando a materia, la primera ley, la ley de Dalton. ¿Qué nos dice la ley de Dalton? La presión total de una mezcla de gases es la suma de las presiones parciales de sus componentes. Es decir, que una presión total va a ser la suma de la presión de todos estos componentes que yo pueda tener. ¿Qué es la presión parcial entonces? La concentración relativa de cada gas. Esto es como lo que nosotros entendemos como presión parcial y que esta no va a cambiar ni con la temperatura ni con la presión. Entonces, en esta imagen podemos ver cómo se ilustra. Digamos que el oxígeno va a tener una presión parcial, aquí nos la muestran, de 159 y que la presión total como de un contenedor va a ser la suma de las presiones parciales de esta. ¿Listo? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Cómo es el aire que nosotros respiramos? Nosotros respiramos un aire que está compuesto 21% en oxígeno, que tiene 78% de nitrógeno,
que tiene 0,04 de CO2, que tiene de 1 a 5% de agua y otros componentes. Entonces, el porcentaje de cada uno de estos gases contribuye a la presión atmosférica total. Y vemos en esta gráfica cómo nos muestra que la mayoría del aire que nosotros respiramos realmente es nitrógeno y que aproximadamente el 21% es oxígeno. ¿Qué más podemos interpretar de esta ley de Dalton? Esto nos va a servir mucho para entender el intercambio gaseoso. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de un juego de diferencias de presiones parciales. Entonces, vamos a ver que en la atmósfera va a haber mayor concentración de oxígeno, una presión parcial de oxígeno mayor que en los alveolos. Y el CO2 va a haber mayor concentración en los alveolos que en la atmósfera. Esto que permite un flujo. Acuérdense que la diferencia de presiones siempre nos va a permitir el flujo. Listo, pasando a la ley de Henry, esta nos dice que es la cantidad de un gas que se disuelve en un líquido y que esta es directamente proporcional a la presión parcial de ese gas. Entonces, aquí tenemos dos como componentes importantes de esta ley. Primero, el gradiente de presión parcial y segundo, la solubilidad. Cuando hablamos del gradiente de presión parcial, estamos hablando que a mayor presión parcial, más solubilidad. ¿Listo? Y que la solubilidad es la tendencia a estar en equilibrio. Entonces, otra vez, con nuestras presiones parciales de oxígeno y de dióxido de carbono. Vemos que en los alveolos vamos a tener una presión parcial de oxígeno mayor que en la sangre. Eso hace que el oxígeno se disuelva a la sangre desoxigenada. Y en cuanto al dióxido de carbono, la presión parcial de dióxido de carbono, vamos a ver que es mayor en los alveolos que en la sangre. Y esto hace que se difunda y se vuelva a su forma gaseosa para ser expulsado. Bueno, ahora vamos a entrar a la parte del aire inspirado versus el aire alveolar. Entonces vamos a ver unos cambios que sufre el aire alveolar. Primero, es que hay una sustitución parcial en cada respiración. Es decir, que nosotros estamos respirando constantemente, pero eso no significa que haya un recambio total de ese aire que está en el alveolo de forma inmediata, porque si no, o sea, el alveolo todo el tiempo va a tener aire, ¿sí? También se absorbe oxígeno constantemente y se difunde CO2 constantemente. Y este oxígeno se va a humidificar antes de que llegue a los alveolos. Entonces veamos cómo se ve el aire inspirado. El aire inspirado va a tener una concentración de agua variable, pero como vimos que este se tiene que humidificar por toda la vía aérea antes de llegar al alveolo, este va a tener 47 milímetros de mercurio de agua. El CO2. Vimos que en la atmósfera realmente el CO2 está entre 0,04, es bajito. Entonces tenemos una fracción de CO2 inspirado bajita, pero en el alveolo es mucho más grande. ¿Por qué? Porque el CO2 está intentando salir de la sangre, entonces va pasando la sangre y nos lo va mandando hacia el alveolo para que después salga en la expiración. Oxígeno. En el aire inspirado tenemos aproximadamente 160 milímetros de mercurio y en el alveolo tenemos 105 milímetros de mercurio. El nitrógeno. Vamos a ver que tienen unas concentraciones relativamente como parecidas. En el aire inspirado vamos a tener 600 milímetros de mercurio y en el aire alveolar va a haber 568. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en esto? Primero, la velocidad de la transferencia del oxígeno o del CO2 a través de la membrana. Y segundo, la frecuencia respiratoria. Em, cada cuánto estamos respirando. Y acá vamos a ver
Y en esta gráfica vamos a ver qué es esta sustitución parcial en cada respiración. Quiero que vean que, digamos que en la primera respiración intentamos sacar un poco de lo que teníamos de este aire en el alvéolo, pero no se sustituye completamente. Necesitamos más de 16 respiraciones para comenzar a hacer un recambio completo de de nuestro aire alveolar. ¿Esto en qué lo podemos utilizar en la clínica? Entonces, lo podemos utilizar, yo les traigo ejemplos de anestesia. El primero, antes de que una persona vaya a entrar a una cirugía, las personas, digamos que por así decir, las sedan y las duermen, ¿listo? Pero antes de eso, les ponen una máscara de oxígeno y les ponen a respirar mucho, mucho, mucho oxígeno, oxígeno al 100%. Vimos que en la atmósfera hay 21%. ¿Con qué utilidad? Con el fin de que todo este aire que esté aquí en los alvéolos sea oxígeno, ¿listo? Otra utilidad clínica. Muchos de los anestésicos con los cuales se puede hacer la inducción o como tal el procedimiento de dormir al paciente en la anestesia van a ser agentes gaseosos. Cuando la persona se va a despertar, tenemos que tener en cuenta que tiene que haber un tiempo suficiente de recambio de, del aire alveolar para que la persona ya no tenga ese medicamento en los pulmones. Eso era como un dato de utilidad clínica que les quería traer. Ahora hablando de la barrera alveolo-capilar, vamos a ver que esta barrera está compuesta por, primero, tenemos, digamos, aquí tenemos el alveolo, la luz alveolar, y aquí tenemos el capilar. ¿Qué vamos a tener? Primero, pues, el gas. Después vamos a tener nuestro surfactante pulmonar. Aquí vamos a tener nuestra fase líquida, vamos a tener los neumocitos tipo 1, el neumocito tipo 2, después va a estar el intersticio, la membrana basal, acá vamos a tener el endotelio capilar y aquí vamos a tener la sangre. Todo esto en conjunto va a medir de 0.2 a 0.6 micras. Es chiquitico. ¿Por qué? Porque tiene que cruzar el aire desde acá hasta acá. Y esto va a ocurrir por medio de una difusión simple. Cuando hablamos de la difusión simple, entonces tenemos que tener en cuenta las características tanto del gas como de la membrana como del líquido. En el gas vamos a ver que tenemos que evaluar qué peso molecular tiene y qué tanta solubilidad tiene. Entonces acá vuelve a aparecer nuestra ley de Henry. La membrana. ¿Qué tanta membrana tenemos? Es decir, ¿tenemos 1 centímetro o tenemos 1 metro? Y el grosor. Por eso, esto es súper importante. Y por último, el líquido, la temperatura. Y todo esto teniendo en cuenta siempre que tiene que haber un gradiente de concentración. Entonces, en esta podemos ver cómo se va cruzando el oxígeno desde el aire alveolar y cómo va atravesando la capa de agua, el neumocito tipo 1, el espacio intersticial, la célula capilar pulmonar, y todo esto llega ya al plasma sanguíneo y al final llega al eritrocito. ¿Listo? Y para esto tenemos que hablar de la ley de Fick. Entonces, la ley de Fick nos habla que hay algunas cosas que nos van a determinar qué tanto flujo hay. Entonces, primero el coeficiente de difusión, la solubilidad y el tamaño de la partícula, el gradiente de concentración y el área que tengo para hacer esta difusión. Entonces nos dice que el flujo va a ser igual a la diferencia de concentraciones por el área, por la permeabilidad sobre el grosor de la membrana. Esta es una fórmula que me ayudó mucho más a entenderla. Es como más amigable esta fórmula, me gusta más que esta, que pues que al fin y al cabo están diciendo todas las fórmulas lo mismo, pero uno se queda pues con la que
más cómodo se siente. Entonces, vamos a ver, ¿qué me puede aumentar o qué me puede disminuir el flujo? Si tengo un área de la membrana grande, esto me va a aumentar el flujo, sí o sí. Mi coeficiente de difusión también me va a aumentar el flujo. Es decir, si es más soluble, pues va a aumentar el flujo. Mi gradiente de presión, súper importante, aumenta el flujo. ¿Qué me lo puede disminuir? Que haya un tamaño grande de las partículas, que las partículas que van a intentar pasar sean muy grandes y definitivamente me va a disminuir esta difusión. Y el espesor de la membrana. Si la membrana está muy, muy, muy gruesita, esto no me va a pasar. Y esto pasa en condiciones patológicas que podríamos decir, como por ejemplo una fibrosis pulmonar, que donde esta barrera alveolo capilar, vamos a ver que se vuelve mucho más gruesa y ya no mide 0,2 a 0,6, sino que mide 1,2 micras, por ejemplo. Entonces ahí ya se me va a ver afectada la difusión. Muy importante la ley de Fick, pero también es súper importante tener en cuenta que la respiración es dinámica y que vamos a tener tanto variables temporales como variables espaciales. ¿A qué me refiero con esto? No todos los alvéolos van a estar de la misma forma en todo momento y no todos los alvéolos tienen las mismas características. Entonces, lo primero que nos puede variar va a ser el área y el grosor. Vemos que al final de la inspiración, la distensión va a aumentar al máximo y el área va a aumentar también, ¿listo? Pero esto va a hacer que se reduzca el grosor, es decir, que me va a favorecer aún más la difusión. Cuando hablamos de la variación de la PO2 y la PCO2 alveolar, vamos a ver que al final de la inspiración, la llegada de aire fresco va a aumentar mucho, mucho esta concentración de la presión parcial de oxígeno y va a disminuir al mínimo, la presión parcial de CO2. Entonces la difusión acá también va a estar, pues como nos está jugando con los gradientes de presiones, vamos a ver, pues, alteraciones en la difusión. Y por último, la variación del oxígeno capilar. Entonces, vamos a ver que cuando llega nuestro vaso sanguíneo al alveolo, llega una sangre venosa mixta. ¿Esto qué quiere decir? Es una sangre que ya estuvo en los tejidos y que se devuelve a los pulmones para recoger oxígeno. Cuando a medida que va pasando, este alvéolo le va soltando oxígeno y esta se va oxigenando, oxigenando, oxigenando y ya hay un punto en donde alcanza el equilibrio, es decir, que ella venía como con una presión parcial de oxígeno de 40 y ya se llenó a 100. Entonces, pues ya en en las primeras partes se saturó y ya sigue en equilibrio. Entonces, ¿qué tenemos como resultado? Vamos a tener como resultado que, como vimos anteriormente, tenemos un extremo en donde la sangre venía desoxigenada, es decir, que venía con una presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio y comienza a ocurrir este intercambio gaseoso. Comienza a oxigenarse la hemoglobina, comienza a recibir ese oxígeno y vemos que hay un punto en donde ya se saturó. Y de ahí en adelante, por más que haya oxígeno en nuestro alveolo, ya la hemoglobina no te va a recibir más oxígeno. Y tenemos nuestro extremo que va a estar con una presión parcial de oxígeno de 104 milímetros de mercurio. Y esto es lo que ya va a salir para entregarle oxígeno a todo el cuerpo. Para hablar de la relación BQ, Vol- volvemos con estos términos súper importantes, elastancia y compliance. Entonces, elastancia, la resistencia de una estructura a cambiar la forma. Acuérdense, es la capacidad que tiene de volver a su forma original. Y el compliance o la distensibilidad es la habilidad que tiene para cambiar de forma. Y esto nos hace preguntarnos si todos los alveolos son iguales.
No todos los alvéolos son iguales, efectivamente. Entonces, vamos a ver que en los ápices pulmonares vamos a encontrar alvéolos que van a ser como más grandecitos, ¿sí? Van a ser, van a tener mayor ventilación y van a tener una menor perfusión. Y en las bases pulmonares vamos a ver que los alvéolos van a ser más chiquitos, pero eso puede volverlos, digamos que, un poco más distensibles, porque todavía no han llegado a su capacidad máxima, y vamos a tener una mayor perfusión. Pero digamos que el aire, como los aires, pues como los gases tienden a subir, el aire va a estar sobre todo por efecto como físico, concentrado en el ápice. Y como efecto de la gravedad, la sangre va a estar más que todo por aquí en la base. Entonces, ¿qué necesitamos para que nos funcione como tal todo este sistema de intercambio gaseoso? Primero, aire, claramente, y segundo, sangre. Entonces, esta es nuestra relación BQ. Aire, B, y de ventilación, y Q, sangre de perfusión. Bueno, entonces, usualmente decimos que nuestra relación BQ tiene que ser de 1, entre 0,8 y 1. ¿Por qué se da esto? Porque la ventilación que va a recibir el pulmón va a ser de 4,2 litros por minuto aproximadamente. Y la perfusión que va a recibir, es decir, la sangre que va a recibir en un minuto va a ser entre 4 y 5 litros. Si hacemos la división, esto nos va a dar entre 0,8 y 1. ¿Qué puede pasar? Que haya mayor ventilación que perfusión. Esto nos va a dar una relación BQ mayor a 1. Y esto se conoce como espacio muerto, porque hay buena ventilación, mala perfusión. Cuando tenemos una perfusión que es mayor a la ventilación, vamos a tener una relación BQ menor a 1. Y esto lo conocemos como shunt o cortocircuito, que esto nos va a dar una mala ventilación y una buena perfusión. Entonces, aquí lo podemos ver en unas imágenes. Vamos a ver que cuando hablamos de este espacio muerto, tenemos una buena ventilación. Miren que el alveolo aquí está funcionando perfectamente, se le está llenando de oxígeno, pero acá no hay flujo sanguíneo. Aquí pasó algo y no hubo flujo sanguíneo. Entonces tenemos un espacio muerto. Y cuando hablamos de un shunt o un cortocircuito, es que nuestro alveolo se llenó de algo. ¿De qué? Más adelante vamos a ver de qué se puede llenar. Pero acá no está llegando oxígeno. Pero sí tenemos sangre. Miren que el flujo sanguíneo está, que no está recibiendo mucho oxígeno también. Entonces, este es el cortocircuito. En condiciones normales en el pulmón, como lo explicábamos previamente, tenemos diferentes zonas. En la zona 1, estas también se conocen como zonas de West, pero vamos a hacerlo un poco más sencillo, ¿listo? Entonces, en la zona 1, acuérdense, en los ápices pulmonares, por efectos físicos del gas, el gas tiende a irse más para arriba y la gravedad manda el líquido para abajo. Pero bueno, eso es zona 1. No hay tanta perfusión. La perfusión no es la mejor, pero este es el punto de mayor ventilación. Y aquí vamos a tener una relación BQ mayor a 1. Este se conoce como espacio muerto fisiológico. En las bases pulmonares, ¿qué va a pasar? La perfusión, súper buena, muy, muy buena, está llegando toda la sangre que queramos. Pero la ventilación no es la mejor porque el gas tendió a subir. Entonces tenemos nuestra relación BQ menor a 1. Acá tenemos nuestro shunt fisiológico. Y ahí más o menos en el centro del pulmón, como un estado como en el medio, vamos a ver que tenemos una perfusión buena, aceptable, y una ventilación buena, sí, son similares. Entonces tenemos una relación BQ entre 0,8 y 1. En condiciones patológicas, pasar. Veamos primero el shunt, es decir, que no hay ventilación, pero sí hay perfusión. Se nos llenó el alvéolo. ¿De qué se nos puede llenar? Se nos puede llenar de pus, eso sería una neumonía.
se nos puede llenar de agua, que se conoce como un edema pulmonar. También, ¿qué puede pasar? Se nos engrosó ese alveolo. ¿Por qué? Por fibrosis también puede ser, o porque alguna molécula se está depositando en mi alveolo. Necesito un momentito agua. Listo. Y en condiciones patológicas, cuando hablamos de espacio muerto, vamos a ver que la ventilación está mayor que la perfusión. Y aquí vamos a ver que nuestro alveolo sí se está llenando, le está llegando oxígeno, pero no tenemos flujo sanguíneo. Y este es el famoso espacio muerto que nos puede dar el tromboembolismo pulmonar o la tromboembolia pulmonar. No tenemos flujo, no nos está llegando sangre a los alveolos. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué condiciones es que realmente lo que nos puede alterar la relación BQ se puede dividir como en tres grupos grandes. Primero, neurológico, es decir, que mi sistema nervioso central no esté funcionando muy bien, no hay mucho estímulo para respirar, pero también que mi músculo, que mi nervio que me conecta al músculo, no esté funcionando muy bien. En cardiovascular, corazón, el corazón, que nos puede generar muchas, como muchas de estas enfermedades nos pueden generar un edema pulmonar y a nivel pulmonar lo que veíamos. Entonces, que me afecte el alveolo o que me afecte las vías. Entonces, se los dejo como resumen, no es tan necesario que se lo aprendan. Y listo, esto fue Fisiología Pulmonar 1.